Pablo Recio é o pseudónimo con o que firmaba os suyos escritos Cleto José Torrodellas Mur, que naxeu en Estadilla en maio de 1914. E era sobrino de Cleto Torrodellas Español, ferrero, ao lugar de Estadilla, e tamén poeta local. E, bueno, moitos dos suyos poemas remeran un poquet o que va escrito o suyo tío. Emplega l'aragonés ribagorzano, o suyo lugar, con unha maestría inusual, con gran precisión e con gran riqueza. Fació estudios de maestro, pero non exerció, porque plegou a guerra civil. Dimpués, cuando remata ya a guerra e o servicio militar, etc., treballa 13 ou 14 añadas en unha central hidroeléctrica de Ribagorza, como encargato de caporal teúnico, encargato de colonia de traballadors. Dimpués ya se'n va a Barcelona en l'año 1954, se establece así y treballa en una interpresa escocesa como codirector, dica que se chubila en l'año 1978. Os suyos escritos, en la suya totalidad, se replegan en o libro Horas Sueltas, tanto os escritos en castellano, porque tamén lo feba en castellano, como os suyos escritos en aragonés baixo ribagorzano. Tamén publicó obras en revistas y tal, pero todas son en este libro. Se puede decir que a suya obra pues reflexa un pouco unha traza de vellero mundo moito especial. Lle unha huellada irónica, somarda, pero tamén comprensiva, de as miserias humanas, de as barucas de Achén, e emplega como recursos literarios moitas vegatas o empoderamiento, l'aparatamiento en grandes dosis, de tal traza que as situacións, en moitos casos, pues, se fan chuzonas e desinformes. E xa, eu penso que é a característica máis importante, a ironía, o ingenio, e tamén cal destacar o gran dominio que teneba del aragonés baixo ribagorzano e a suya riqueza de vocabulario e de construccións. Escribió, sobre todo, poemas moito largos, romances de gran extensión, como El Pozo, o Burro pero menos, etc. E dimpués otros poemas, unha miqueta máis curtos. Yo destacarba, sobre todo, Mocez y Cuan eban chicoz nusatros, que tienen ecos del poema de Cleto Torrodellas Español, o suyo tío, y que también pues, son dignos continuadores de la obra de atro estadillano, Bernabé Romeo. Pablo Recio se feba mofla de sí mesmo, y era un escritor que se arreguiba de o suyo personaje. A suya escritura é irónica, amable, y una mirada un poco agradable por encima de las miserias de Achén y do mundo, escritas en un aragonés baixo ribagorzano de gran calidad. Yo creo que é uno dos grandes escritores ribagorzanos y que, bueno, merece también tener un puesto en la historia reciente de la literatura en aragonés. A Dios le empido en la novena y hasta le empiden velan las huellas. ¿Per qué las boiras venís y apenas aquí llegadas, tonid ligeras, sin qu'una gota alegre y fresca, queraz soltamos en estas tierras? Mirad qué parda que está la sierra, mirad qué mustia que está la hierba, mirad la basa, mirad qué seca. Soltadnos, boiras, chorros de perlas. De Dios destino tenín las boiras, como lo tienen las cosas todas. Pero cuan sabe pedí una moza, como tú pides agua a las boiras.